Seguimos en vivo por la pantalla de News este viernes 25 de febrero y nos vamos a meter con otro de los temas calientes de este 2025, un tema del que ha habido muchas novedades en las últimas horas y que va a seguir habiendo, me parece, durante varios meses, y es la guerra comercial ya instalada de forma clara y lanzada obviamente por el presidente Donald Trump, que prácticamente todos los días hace un nuevo anuncio que impacta no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, porque lo que está es modificando el equilibrio comercial global. Y a eso apuntó el anuncio que hizo ayer Donald Trump. ¿Por qué? Porque días después de decir que le subía los aranceles a todos los países que le venden a Estados Unidos aluminio y acero, que le aplicaba a todos los países un arancel, ahora anunció aranceles recíprocos para todo el mundo. ¿Qué significa aranceles recíprocos? Escuchalo al presidente Donald Trump decir que desde ahora cualquier país que le ponga un arancel a Estados Unidos va a recibir el mismo arancel por parte de Estados Unidos. Escúchalo. And on trade, I have decided, for purposes of fairness, that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them, no more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. Nobody knows what that number is unless you go by the individual country. You can see what it is if you go to the individual country and you look at what they're charging us. In almost all cases, they're charging us vastly more than we charge them, but those days are over. Bueno, estamos hablando de un cambio de época y un cambio de reglas de juego en esto que está planteando Donald Trump, porque ya con lo del aluminio y el acero iba a afectar a un gran número de países, pero ahora lo que está planteando es, va a haber aranceles para todos. A lo que hay que entender acá lo siguiente, no es que Trump está diciendo quienes le impongan de aquí en más aranceles a Estados Unidos, sino que lo que Trump está diciendo es, vamos a corregir un problema que mis antecesores no corrigieron, y es que hoy hay muchos países que le cobran aranceles a las importaciones de los Estados Unidos, que cobran aranceles mucho mayores que lo que Estados Unidos les cobra a ellos. Y esto tiene que ver con que Estados Unidos es uno de los países que tiene aranceles más bajos del mundo. Yo creo que voy a hacer un mapa, justamente lo que es la situación de las tasas de aranceles y del nivel promedio de arancel a nivel global. Vos lo que ves acá es, ¿qué significa arancel promedio? Esto es importante que se entienda. Vos no tenés ni el mismo arancel para todos los países ni el mismo arancel para todos los productos. Hay productos que tienen un arancel muy alto, productos que tienen un arancel muy bajo. Hay países con los que tenés acuerdo de libre comercio, países con los que no tenés acuerdo. El promedio da lo siguiente, que Estados Unidos tiene, fíjate vos acá lo ves en el mapa, Estados Unidos, de cuanto más clarito es el color, menor es el arancel promedio, de los más bajos del mundo. En concreto, para ser preciso, es nada más 1,5% el arancel promedio que aplica Estados Unidos. Si lo vamos a el extremo, bueno, vos tenés en un extremo, si querés, a varios países, acá los podés ver, de África, que llegan, por ejemplo, Camerún, que lo tenemos por acá. Camerún tiene 18% de arancel externo para las importaciones de cualquier país. Entonces, eso incluye también a las importaciones de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Estados Unidos? Bueno, Camerún, vos que me cobrás un arancel del 20% para que yo ingrese determinados productos, yo ahora te voy a empezar a cobrar a vos el mismo arancel. Bueno, ahí hay un punto que va a tener un impacto altísimo en todo el mundo, pero que desde la perspectiva estadounidense tiene un sentido. No es la idea de le impongo aranceles a cualquiera, aranceles mucho más altos de los que ya existen. No, lo que estoy diciendo es empato los aranceles de aquellos países que comercian conmigo. Te quiero dar el ejemplo de Argentina, por ejemplo, que le exporta 6.500 millones de dólares a Estados Unidos y que tiene importaciones prácticamente por lo mismo. Argentina terminó con aranceles con un superávit comercial muy bajo sobre Estados Unidos el año pasado. Pero
En promedio, Argentina le cobra a Estados Unidos aranceles de 12,5%, mientras que Estados Unidos le cobra en promedio aranceles a la Argentina de 2,7%. Entonces esto para las exportaciones argentinas, por ejemplo, puede ser un problema grande. ¿Qué países, fíjate vos aparte, Argentina, que tiene en promedio total, porque ese 12,5% es solo con Estados Unidos, pero si tomáramos el promedio total, Argentina está en 11% de aranceles, tenés a Brasil, por ejemplo, con 6%, Colombia también lo tenés ahí con 6%. Claro, ¿quiénes estarían a salvo de esta medida que anunciaba Donald Trump? Por ejemplo, Colombia, estaría a salvo Chile. ¿Qué países son? Estaría a salvo Canadá y México, a pesar de que están pendientes de alguna manera estas medidas de la posibilidad de subir el 25% de los aranceles para todo producto, y además que sí van a sufrir México y Canadá la suba de aranceles para el acero y el aluminio, porque son de los principales vendedores a Estados Unidos de esto, pero para todos los demás bienes van a estar a salvo. ¿Por qué? Porque tienen acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Todos los países con tratado de libre comercio con Estados Unidos no van a tener problema. ¿Por qué? Porque no le cobran arancel a las importaciones de los Estados Unidos. Entonces acá tenés Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Canadá, México, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Australia, Singapur, Corea, Israel. Varios países con los que Estados Unidos tiene tratado de libre comercio. Por eso, la semana que viene está viajando a Estados Unidos Javier Milei, el presidente argentino. ¿Y qué obsesión tiene Javier Milei? Poder firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Va a por lo menos a plantear las primeras bases de ese diálogo. Claro, ahí tiene un obstáculo Milei, y es este bloque que está por acá, que es el Mercosur, y es que el arancel externo común del Mercosur, que comparten Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es muy alto. En promedio está en torno al 12,5%. Es un arancel externo altísimo en comparación con un mundo que, como vemos, está bastante más abajo en términos promedios del arancel. Esto me parece que va a ser uno de los grandes desafíos que tendrá por delante la región, te diría, que es bajar sus aranceles si quiere mejorar el comercio, y eso es en algún punto lo que te está diciendo Estados Unidos. Si vos no nos cobrás aranceles a nosotros, nosotros no te cobramos aranceles a vos. Ahora, más allá de esta situación arancelaria, vamos a estar hablando seguramente ahora, espérame, porque voy a ir al impacto que esto tiene sobre la inflación, porque justamente hubo novedades en estas horas al respecto, pero quiero ir antes a lo que está pasando con Canadá, porque justamente te decía antes, esto no va a afectar particularmente a Canadá. ¿Por qué? Porque Canadá tiene acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero sí lo va a afectar lo que tiene que ver con el arancel del acero y el aluminio. Y ayer, cuando anunciaba esto, le preguntaron por Canadá a el presidente Donald Trump, y vas a ver primero cómo se refirió al primer ministro Justin Trudeau, porque no lo llamó primer ministro. Canada's been very bad to us on trade, but now Canada's going to have to start paying up. And Canada's been tough on the military because they have a very low military cost. They think we're going to, protect them with our military, which is unfair. So Canada's going to be a very interesting situation because, we just don't need their product. And yet they survive off the fact that we do 95% of what they do. And Canada is just absolutely, I say it, and sometimes people smile and sometimes they say great idea, but Canada, their taxes would come down greatly, their security would go up greatly. Amazing things happen to Canada. And really Canada in this particular, why would we pay $200 billion a year in subsidies to Canada when they're not a state? You do that for a state, but you don't do that for somebody else's country. So I think Canada is going to be a very serious contender to be our 51st state. Bueno, Canadá va a ser un aspirante muy serio a ser el estado número 51, volviendo sobre este tema. Y en otro tramo, directamente lo llamó gobernador a Trudeau para referirse a él como si ya fuera directamente otro estado. A ver, escuchemos el otro audio.
Going with Canada, there was obviously a delay in implementing those tariffs. I spoke to Governor Trudeau on numerous occasions, and we'll see what happens. But it just sets up so good for them. Look, the people would pay much less tax than they're paying right now. They'd have perfect military protection. They don't have any military protection because they essentially, and you take a look at what's going on out there. You have Russian ships, you have China ships, you have Chinese ships, you have a lot of ships out there, and you know, people are in danger. This is a different world today. It's a different world. They need our protection, yes. Bueno, parte de lo que es una estrategia en la forma de encarar muchas veces las relaciones exteriores, casi en el límite del bullying, prácticamente lo que hace Trump, en este caso con Trudeau, y es algo parecido a lo que hizo también en su momento con Panamá respecto del Canal de Panamá, una posición muy agresiva con los aliados, porque Canadá es sin duda un país aliado de Estados Unidos, más allá de que se haya beneficiado de los acuerdos de libre comercio y de otras cuestiones de una economía que por ahí fue excesivamente abierta por parte de los Estados Unidos. Esto tiene antecedentes, claramente a Canadá, y me parece que especialmente a Trudeau lo tiene muy entre ceja y ceja Donald Trump desde hace tiempo. A ver, recordemos algunos de los episodios anteriores. Fíjate acá en este mensaje, cuando se reunieron estando Trump como presidente electo, pero sin haber asumido aún. Bueno, fue un placer cenar la noche anterior con el gobernador Justin Trudeau del Gran Estado de Canadá. Hasta le inventó el nombre de Gran Estado. Bueno, realmente han sido poder volver a encontrarme con el gobernador prontamente para continuar en nuestros contactos respecto de los aranceles, el comercio y el resultado de... Bueno, todo esto está resultando espectacular para nosotros. Y fíjate vos también, en relación a esta idea de pensar en un Canadá como Estado, lo que publicaba en su red social Truth. Oh, Canada. Y un mapa, bueno, que tiene la bandera estadounidense sobre el territorio de los Estados Unidos y también sobre el territorio canadiense. Todo esto que son provocaciones de Donald Trump, con las que Trump aspira a obtener ciertas ventajas, pero además me parece que se divierte, y me parece que esto también habla de las características de este presidente tan particular que tiene hoy Estados Unidos, pero que son peligrosas en algún punto, porque el riesgo que tiene aquí Estados Unidos es terminar ganándose un rechazo cada vez mayor, no por parte de sus enemigos, sino por parte de sus aliados. Ahora bien, venimos hablando de la guerra comercial, de todos estos aranceles que está planteando Trump y del impacto que esto puede tener. Bueno, puede disminuir o aumentar el flujo comercial, seguramente debería tender a disminuir el flujo comercial, puede haber medidas recíprocas de otros países que lleven a esto, pero hay una cuestión que es la inflación. ¿Puede la inflación dispararse a partir de justamente estos aranceles? Algunos dicen, bueno, puede haber un primer impacto en los precios, pero no debería haber un aumento sostenido de precios, que es lo que se conoce como inflación, sino un impacto inicial del arancel y luego una estabilización. No lo sabemos. Lo cierto es que ya, aún sin que estos efectos de las aranceles empiecen a sentirse en la economía, porque recién están tomándose estas medidas, ya estamos en un Estados Unidos que está experimentando un cierto rebrote inflacionario. Porque el dato que se conoció esta semana hablaba de un 3% de inflación. Quiero que veamos la proyección de cómo ha sido la evolución de la inflación en Estados Unidos en el último tiempo. Esto arrancando ya desde hace varios años atrás. Vas a ver que esto arranca en 2011, una inflación que nunca había llegado ni siquiera al 4%, que después de la pandemia, después de toda la política fiscal muy expansiva que se realizó durante la pandemia, tiene un pico que llega en julio de 2023 a 9% de inflación, baja sostenidamente, había llegado prácticamente a 2%, 2,3% creo que había sido el número más bajo, estamos hablando de inflación anual, por supuesto, interanual, y fíjate cómo se dispara en enero, pero no es que se dispara solo en enero. Vamos a ver ahora la evolución de los últimos meses, mes por mes, inflación siempre interanual, y vos lo que vas a ver empezando en principio de 2024, cómo venía bajando, logra posicionarse por debajo de 3 en julio,
de 2024, baja sostenidamente hasta septiembre y desde octubre empieza a subir. En octubre pasa de 2,4 a 2,6, después tenés en noviembre ya escala a más de 2,8, en realidad en noviembre escala a 2,7, supera el 2,8 en diciembre y en enero, en el dato que se conoce esta semana, llega a 3% y esto empieza a generar ruido. ¿Por qué genera ruido? Porque una de las consecuencias que esto va a tener es que se va a desacelerar la baja de la tasa de interés. Ustedes saben, la política que llevan adelante los gobiernos para contener la inflación es tener alta la tasa de interés. Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central, venía bajando la tasa de interés porque venía bajando la inflación. Esta semana, antes de que se conociera este dato, ya Jerome Powell, viendo que se venía un repunte inflacionario, dijo: por ahora no vamos a volver a bajar la tasa de interés. Y ahora, imagínate, después de este dato no la va a bajar y hasta es posible que se empiece a evaluar una nueva suba de la tasa de interés. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, que esto genere una fuga de dólares de todos los mercados emergentes, porque todos van a lo más seguro, que va a ser invertir en bonos del Tesoro, porque van a dar una rentabilidad más alta en la medida en que suba la tasa de interés. Veamos lo que decía Donald Trump cuando se conocía este dato, culpando totalmente a Joe Biden. Biden inflation up, la inflación de Biden para arriba, el mensaje de Donald Trump, justamente, bueno, marcando la intención aquí de desligarse de alguna manera de la responsabilidad. Es verdad, no tiene ninguna responsabilidad en este dato, asumió el 20 de enero, la inflación de enero es una consecuencia de lo que venía siendo la política económica anterior. Ahora, todos estos anuncios de aranceles difícilmente ayuden a que la inflación baje, por lo menos en el corto plazo. Habrá que ver el efecto pensando en el año que viene, en 2-3 años. Pero de corto plazo, me parece que esta idea de que Estados Unidos volvía a tener una inflación en el orden del 2%, que es la meta de la Reserva Federal, parece que se empieza a complicar.